Nuestra iglesia posee un humilde pacto de membresía que solamente trata de reflejar el compromiso que adquirimos de una manera libre frente a Dios y frente a los hermanos, el compromiso de mantenernos fieles a Cristo y trabajar en su iglesia local, en este caso IBG. Y es en base a ese pacto de membresía, a fortalecer lo que creemos que todo miembro responsable debe comprometerse, es que haremos esta serie de sermones. Todo lo que viene es, por supuesto, extraído de cómo las Escrituras muestran que debe ser un miembro bíblico de una iglesia local. ¿Amén? Ok, ahora sí. Esta es la introducción. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene ahora luego de haber entregado mi vida a Cristo? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? Si ya creíste en el Evangelio, si ya tus pecados fueron perdonados, ahora, ¿qué viene? Resulta que mi vida estaba perdida sin Cristo, cautivo de delitos y de pecados, viviendo para mí y amándome a mí más que todas las otras cosas, hasta que Cristo me encontró. Y cuando eso sucedió, me incorporó a su iglesia. Me hizo, escucha, voy a decir mucho esto porque realmente es impresionante. Me hizo parte de su cuerpo. Junto a todos aquellos que ha alcanzado con su evangelio. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué viene después? Muchos creen y entienden que deben hacerse parte de una iglesia local, lo cual es correcto, porque la iglesia local es una expresión visible y tangible de la iglesia universal, como esta pequeña IBG al fin del mundo. Y se comprometen en ellas y dan sus vidas al servicio del Señor hasta sus últimos días. Eso es muy correcto. Pero otros han decidido servir a Dios de otra manera. A su manera. A su propia manera. Y uno de los deseos de esa serie es entender que no se puede servir a Dios a nuestra manera. Se debe hacer a su manera. Y te aseguro que luego de esa serie, tú y yo, sí o sí, vamos a tener que hacer algunos ajustes en la manera en que estamos siguiéndole. Te lo aseguro. ¿Y ahora qué? Entonces, luego de conocer a Cristo, viene entonces unirse a una iglesia, la cual, insisto, es el cuerpo de Cristo. El lugar donde representamos a Cristo en la tierra. La hermosa y la santa iglesia por la cual Él dio su vida. Iglesia que ha de ser además nuestra vida. Hasta que Él decida quitarnos la vida para llevarnos a la eterna vida con Él. O hasta venir el día en que Él decida cumplir su promesa y regresar desde los cielos en gloria y majestad. Entonces, hermano, la iglesia es ese ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? La iglesia. Si no, es el cielo. Entonces, si la iglesia es el ahora qué, me pregunto, ¿habrá alguna manera en que Dios quiera que me conduzca en su iglesia? Dijimos que sí, dijimos que no es a nuestra manera, dijimos que es a su manera. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Es lo que esta serie busca responder, que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia santa del Señor.
No voy a decir que levanten la mano, aunque me gustaría. Levanten la mano los que piensan que están conduciéndose como deberían en la iglesia del Señor. Álcela en el corazón. Quiero decir solo un adelanto de la iglesia. Es aquí donde vas a amar a otros muy distintos a ti. Es aquí donde te vas a relacionar con gente que nunca hubieses escogido hacerlo. Es aquí donde vas a amar a personas complejas, más que tú, más complejas que tú. O quizás tú seas el tope. Es aquí donde vas a perdonar. Es aquí donde vas a ayudar. Es aquí donde vas a tener paciencia. Es aquí donde vas a sujetarte. Es aquí donde vas a caminar con una hermosa compañía. Es aquí donde vas a crecer. Es aquí donde vas a caer. Es aquí donde vas a pedir consejo y a aconsejar también. Es aquí donde vas a soportar. Es aquí donde te van a soportar. En resumen, la iglesia es un tesoro. Y cómo no, si es el cuerpo de Cristo. Es parte de Cristo mismo. Eso es demasiado grande de comprender. Quisiera entonces comenzar esta pequeña serie meditando en este texto que leía Ismael, que refleja fielmente el corazón de la serie. Y es lo que Pablo le escribe a su amado Timoteo. Vaya a 1 de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que acabo de leer son las palabras que el apóstol Pablo le envía a su hijo en la fe, su amado Timoteo, uno de los fieles colaboradores del apóstol. Y dicen que esta carta es lo que podría ser uno de los últimos tiempos de Pablo con vida. Timoteo, por otra parte, estaba en la iglesia de Éfeso y enfrentaba algunas dificultades. Y Pablo le escribe a este joven pastor y representante de él, dándole muchas instrucciones en la carta, entre ellas que se mantenga firme en la doctrina, que enseñe, que corrija algunas cosas, que diga cuáles son los requisitos para ancianos, para obispos, para diáconos. La carta podríamos resumirla bajo una idea principal marcada por una clara declaración de propósito, y es lo que acabamos de leer. Te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, eso es, pero no me quiero adelantar, es muy tentador. Y es humildemente la manera que quiero expresar mi intención de esta nueva serie. Escúchame, que todos nosotros sepamos cómo hemos de conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y que realmente esté marcado en nuestros corazones que somos parte de una institución divina que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros cuando Él mismo ha dicho que somos el cuerpo de Cristo?
Hay una manera de conducirnos en la iglesia y la dejaremos reflejada en esta serie. Hay una manera de vivir la vida cristiana en la iglesia y es la manera de Dios. Y para comenzar entonces, quiero responder dos preguntas muy sencillas. Tenía tres, pero la tercera se va a responder en la próxima semana. Aunque voy a decir las tres para que se entere. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes forman parte de ella y cómo debe ser nuestro amor por ella? Las respuestas breves a estas preguntas es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que Dios nos ha hecho parte de ese cuerpo por medio de una conversión genuina, que son los siguientes sermón. ¿Y cómo debemos amarla? Debemos amarla como Él la ama. El amor que debemos tener por la iglesia se basa en el amor que Cristo tiene por la iglesia. Y ahora yo quiero que usted piense de esta manera. Siempre somos tentados a pensar, a alejarnos mucho del concepto de iglesia. Pero cuando yo hablo de iglesia, quiero que piense en las personas que usted tiene a su lado. Las personas son la iglesia. ¿Ok? Ya. Entonces, el amor que debemos tener por la iglesia se basa en el amor que Cristo tiene por la iglesia. Si Él la ama apasionadamente, entonces la consecuencia lógica es que nosotros, su iglesia, le amemos a Él de la misma manera, apasionadamente, amando lo que Él ama. El pastor Sugel Michelin, en un sermón sobre la importancia del compromiso cristiano con su iglesia local, utiliza una metáfora de un gran círculo para clasificar a los creyentes. Imagínese un gran círculo. Y fuera del círculo, fuera de este círculo que representa la iglesia, hay creyentes que no pertenecen a una iglesia local. Y también agregaría yo, no creyentes. En la periferia del círculo, más cerca ya del círculo de su contorno, hay miembros de la iglesia, pero que no están totalmente comprometidos con la iglesia, incluso a pesar de haber hecho un pacto de membresía en la iglesia. Y en el centro están los creyentes que están inmersos en la iglesia y tienen un compromiso apasionado por su congregación local. Eso es lo que dice él en su sermón. Todo verdadero creyente debe pertenecer al tercer grupo y estar apasionadamente comprometido con la iglesia, ya que Dios la ama apasionadamente y la ha colocado en el centro de su plan redentor. Y el amar apasionadamente a la iglesia significa que Él ama apasionadamente a cada alma que compone la iglesia. Es decir, Dios nos ama tan apasionadamente y está tan comprometido con nosotros que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar para el perdón de pecados, para hacernos hijos de Dios. Por lo tanto, el cristiano no puede planificar o hacer su vida sin considerar a la iglesia local. Es una contradicción. El creyente ha de comprender que ahora tiene una nueva razón de existir. Hermanos, de esto se trata la vida cristiana. Se trata de desde que fuimos alcanzados por el Señor, ahora tenemos otra razón para vivir. Yo pensé que esto iba a caerse, como digo. Por si no lo sabías, cuando tú fuiste alcanzado por el Señor, tú ahora tienes una nueva razón de vivir, la cual es vivir por aquel que murió y resucitó por ti. Vivir para Él. Hermanos, de eso se trata la vida cristiana y es por un mal entendimiento de esa verdad que muchas iglesias
duermen. Porque estamos en la época de donde debemos vivir para nosotros mismos. Debemos satisfacernos a nosotros mismos y luego, a ver que si me queda un poco de fuerzas, servir al Señor y que me agradezcan. Hermanos, este viejo libro se trata de otra cosa. El cristiano no puede hacer su vida, planificar su vida sin considerar su iglesia local. Porque ha de entender que tiene otra razón de existir, que no tiene que ver con cosas pasajeras ni personales, sino con Cristo y sus propósitos. Nuestra vida ha de ser la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, de la cual eres tú parte. Para quienes estamos seguros de que somos cristianos y que tenemos un buen entendimiento en la mente y en el corazón de lo que la iglesia es, pregunta, ¿será nuestra manera de vivir una representación coherente de ese entendimiento teórico respecto a lo que la iglesia es? Si me vas a responder, pastor, yo sé que debería ser de otra manera, servir de otra manera, pero hermano, si va a ser esa tu respuesta, yo te ruego algo mejor, que te arrepientas y que no dejes pasar más tiempo para corresponder correctamente el amor que Cristo te ha dado. De eso se trata esto. Se trata de corresponder de una manera digna del Señor. Es nuestro compromiso con la iglesia local una respuesta digna del amor que Dios nos ha dado. ¿Qué es la iglesia? Es la primera pregunta. Ya pasaron 20 minutos. Bueno, una definición muy general es que la iglesia es como una familia, es la familia de Dios compuesta por todos los que han recibido la salvación en Cristo. No es una denominación, no es un edificio, sino es un pueblo redimido en todo el mundo. La iglesia local es una expresión visible y concreta del cuerpo de Cristo en diferentes lugares, como esta. Es llamada en la Escritura el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Y de vuelta, cuando hablo de la iglesia, hablo de nosotros. Hay metáforas que ilustran la naturaleza de la iglesia, como la que acabo de decir, como el cuerpo de Cristo. Y hay algo que a mí siempre me ha impactado, es cómo el Señor se identifica tanto con la iglesia. Él no se olvida de que somos su cuerpo. Nosotros sí. Nosotros nos olvidamos del cuerpo y de la cabeza, que es terrible. Pero Él no se olvida de que somos su cuerpo. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y resulta que Saulo estaba siguiendo a los cristianos. ¿Cómo Cristo se identifica de tal manera que decía que al perseguir a los cristianos era perseguirlo a Él? En Efesios, Pablo habla también de que la iglesia y los redimidos son la familia de Dios. Hermanos, esto es tan hermoso. Tú amas a tu familia. Estoy seguro que muchos de aquí darían su vida por su esposa, por sus hijos, por su familia carnal. ¿Cierto? Ahora sí que levanten la mano todos los esposos que darían su vida por sus esposas. Hoy 3. Allá, Wildo, bien. Hermanos, Dios nos ha hecho parte de una familia que no tiene igual. Su familia. Es el amor que tienes por tu familia minúsculo al compararlo con el amor que tienes por Cristo
¿Y tus demás hermanos? Otra parte de las Escrituras en Efesios dice 20, 21, 22, que somos templo del Espíritu. Hay características también muy particulares de la iglesia y todo lo que estoy diciendo de la iglesia es muy por encima. Podríamos decir que la iglesia es el lugar donde se busca proclamar con claridad la obra de Cristo, es decir, su evangelio. El lugar donde ricos, pobres, jóvenes, ancianos, chicos, grandes, maduros e inmaduros, complejos y no complejos, se edifican mutuamente. Es una comunidad que corrige con amor y busca la restauración del pecador y que existe para mostrar a las naciones y a todos los que miren la gloria de Dios. Aun cuando lo que digo de manera muy torpe de esta sencilla descripción que acabo de dar de la iglesia, que es grandiosa, muchos, y no exagero cuando digo muchos, que aseguramos ser cristianos, tenemos a veces una actitud un tanto despreciable para con la iglesia. Ahora también quiero que pienses mientras yo hablo que no separes a Cristo de la iglesia. Por favor. Porque es muy tentador separar a la iglesia y pensar en los hermanos más complicados. Y decir, por eso, pastor, por eso es que yo soy así, porque estoy pensando en Juanito. Es que resulta que si Juanito es del Señor, entonces está unido a Cristo y Él es el cuerpo de Cristo y tú igual eres miembro de ese cuerpo. No lo separes, eso es lo que quiero decir. Entonces, no exagero cuando digo que muchos que aseguramos ser cristianos tenemos una actitud un tanto despreciable por la iglesia. No nos vemos tan interesados y se nota en los esfuerzos que hacemos por la iglesia. Sí, hermanos, amigos, visitas, es triste decirlo, pero hay que decirlo. Con todo lo ya maravilloso que hemos visto de la iglesia, muchas veces no tenemos una actitud correcta hacia ella. No la estimamos como Cristo lo hace. ¿Cuáles son esas actitudes que es muy importante mencionar? Las actitudes que sin duda tienen que ver con el amor que tenemos hacia ella. Muchas veces la actitud que podemos llegar a tener no es o no da cuenta del amor que Cristo le tiene a su iglesia. Pero voy a ir muy rápidamente a decir algunas actitudes que son incorrectas por lo demás, que tenemos muchas veces hacia la iglesia. Y es la actitud que le llamo yo de los llaneros solitarios de la fe. Aquellos que piensan que pueden seguir solos a Cristo sin la necesidad de una iglesia. Yo con mi Biblia, YouTube y la oración es suficiente, no necesito nada más. Se enfocan en una fe privada, desligada del cuerpo, olvidan totalmente que la misma Biblia que leen indica claramente en el Nuevo Testamento que la vida se vive en comunidad. Es la misma Biblia que leen, pero no ven esas partes. También hay una actitud incorrecta que es la que le digo yo, la actitud del consumidor. Es venir a la iglesia preguntando, a ver, ¿qué gano yo de ir? ¿Qué recibo? En vez de en qué sirvo, cómo sirvo. Voy a ir solamente si me dan lo que busco. Y que me traten bien. Y que no se metan conmigo. Porque si se meten conmigo van a conocerme realmente como soy. Y yo no puedo quedarme callado. Consumidores. Otra actitud incorrecta es un orgullo independiente. Pensar, y esto yo lo veo, hermanos.
pensar que yo no necesito a otros. Pensar también que yo no quiero que me conozcan. Hay también una actitud incorrecta que es una crítica constante hacia la iglesia. Adquirir el espíritu del que solo juzga y que se queja en vez de servir. Esperan una iglesia perfecta y se decepcionan muy rápido de las personas. No entienden que la iglesia es el lugar donde hay muchos pecadores en proceso de santificación. Quizás la actitud más común y más dañina es que hay terror al compromiso. Asistir esporádicamente, sin integrarme, sin servir. Quiero los beneficios de la iglesia que me puedan enseñar, adorar, ayudar, sin asumir ninguna responsabilidad. Porque piensan que si se hacen miembros de una iglesia tendrán que dar cuentas, tendrán que servir, tendrán que ser generosos, tendrán que someterse al liderazgo. Por eso prefieren vivir al margen como espectadores, pero siempre tiene algo que decir. Siempre él lo haría mejor que los demás. Como yo digo, desde afuera de la cancha es muy fácil mandonear a los jugadores. Cosa muy distinta es jugar los 90 minutos corriendo atrás y para adelante del balón. También otra actitud incorrecta es la indiferencia o la apatía. Escúcheme, esto es muy importante. No considerar a la iglesia como algo central en la vida cristiana. Priorizando trabajo, estudios, familias, hobbies, y la comunidad de fe queda relegada a lo que me queda del tiempo. Aun cuando Cristo la ve como una prioridad, porque es su cuerpo, la ve como parte de él, está unido a ella. No me pregunten cómo, es demasiado elevado y no lo digo yo. Fue Pablo en Efesios que dijo que el misterio de Cristo y la iglesia es eso, un gran misterio. También la última que digo antes de pasar al por qué debemos amar a la iglesia es que muchos nos escudamos en las heridas del pasado. Yo me he encontrado mucho con esto. Algunos hemos sufrido decepciones de otros lados, ¿cierto? Abusos espirituales incluso, conflictos en otros lugares. Y nos protegemos evitando cualquier vínculo profundo. Es que una vez me estafaron, por eso hoy no doy. Y nunca daré. Antes fui generoso, pero ahora no daré nada para que los hermanos no se tienten. Hermanos, si no nos ajustamos en los recursos y comenzamos a ser más generosos para la iglesia, jamás tendremos un pastor a tiempo completo, ni tendremos un lugar propio donde reunirnos, ni haremos muchas cosas que requieren recursos. Aunque los abusos hayan sido reales y se entienden algún tipo de recelo que podamos tener, porque antes algunos hermanos contaban mis cosas las sabía todo el mundo y yo se las contaba a alguien y por eso ahora yo quiero vivir lejos de todos para que no me pase lo mismo. Bueno, hermanos, está siempre ese peligro, pero si piensas así, entonces vas a estar siempre privado del diseño de Dios, que es la vida en comunidad. Viendo las actitudes incorrectas, ahora quiero pasar a por qué debemos amar a la iglesia. Y hablo de ti y de tus hermanos, por si acaso. Cuando le pregunté esto a mi esposa me sorprendió. Yo quería sorprenderla a ella porque iba a decir algo que pensé que no me iba a decir. Y fue lo primero que me dijo.
Yo quería decirle, mira mi amor, aquí esto. Y ella me dijo, esto, sí, ok. Pero el primer argumento que quiero dar, por qué debemos amar la iglesia, es porque vemos en muchas partes de las Escrituras que hay mandatos explícitos, ojo, mandatos explícitos, en los cuales Dios nos manda a amarnos entre nosotros, siendo nosotros su iglesia. No me entendió, parece. Es como si se dijera amén a la iglesia cuando dicen amén a sus hermanos. Hay textos que nos mandan a servirnos con amor, a hacer las cosas con amor para con nuestros hermanos. Por ejemplo, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay un mandato en no dejar de congregarse envuelto de un ambiente de estimularnos al amor y a las buenas obras. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Gálatas, verso 13, dice, sino servíos por amor unos a otros, o cumplir los unos a otros, que tanto hemos hablado, de amar, de exhortar, de soportar, de animar, que suman más de 30 mandatos que solo tienen sentido dentro de la vida de la iglesia. Además, no podemos obedecer estos mandatos si no amamos. No podemos obedecer obligados. Se ha de obedecer a Dios por amor a Dios y a los demás. La iglesia es clave para nuestra vida. La debemos amar porque no podemos hacer nuestras vidas separadas de ella. Porque amar a los hermanos es amar a la iglesia. La iglesia debe ser nuestra vida, o por lo menos eso espera el Señor, que sea el sentir de nuestro corazón. Otra razón es porque Cristo la compró con su sangre. La iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre, dice Hechos 20, 28. Amar la iglesia es valorar lo que Cristo le costó comprarla, su vida. No podemos tener una actitud despreciable hacia lo que a Cristo le costó la vida. Otra razón por la cual debemos amar la iglesia es porque la iglesia es un instrumento de Dios en el mundo y tú eres parte de eso. El texto que comenzamos decía que la iglesia era columna y baluarte de la verdad y eso debe humillarnos, hermanos, pertenecer a una institución divina, espiritual, sustentada por Dios mismo, que tiene un rol privilegiado, ser columna y baluarte de la verdad. La verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras. Cada comunidad de fieles cristianos tiene el privilegio y la responsabilidad de mantener en alto la verdad del Evangelio. Hermanos que conforman la iglesia son los encargados de hacer evidentes la verdad de la palabra de Dios. La iglesia es un lugar donde las personas pueden y deben ver que la palabra de Dios es cierta. Y lo mínimo que necesitamos para eso es tener un corazón comprometido con esa causa. Hermanos, por favor, piensa las palabras, perdona mi torpeza, pero Pablo está diciéndole a Timoteo que la iglesia, es decir, todos nosotros somos la base y la columna donde la verdad está sentada. Porque se supone que la iglesia ha de representar con fidelidad lo que la verdad dice.
Eso es un privilegio. ¿Cómo no amarla? Somos responsables de hacer evidente la verdad de la palabra de Dios. La iglesia es un instrumento de Dios donde la sabiduría de Dios se da a conocer. Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice algo que siempre me ha sorprendido y lo hablo con mucho temor. Y dice, de ese modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. La iglesia es un instrumento de Dios porque muestra la multiforme gracia de Dios. Esa palabra se traduce como un ramillete, como muy variado, tonos de colores perfectamente dispuesto. La sabiduría de Dios sea dada a conocer a los gobernadores y autoridades en los cielos, dice la NBI. Pareciera parecer extraño, dice un comentarista, que la iglesia desde la tierra pueda servir de instrumento para dar a conocer a los ángeles algo que ha sido dispuesto y ordenado en los cielos, pero ha de tenerse en cuenta dos observaciones. Aunque los ángeles por naturaleza son superiores a los hombres, son inferiores en cuanto a la gracia y están puestos al servicio de los que van a heredar la salvación. Escucha esto. Y la revelación del misterio de Cristo fue hecha a la iglesia por medio de Pablo aquí escribiendo, y no a los ángeles, por lo que el apóstol Pedro, no sé si te acuerdas, lo presenta asomando la cabeza como por medio de una ventana abierta en el cielo para ver las cosas que ha sido anunciada a la iglesia en la tierra y cómo el evangelio ha cautivado y ha transformado montones de personas. La multiforme gracia de Dios se hace evidente por medio de esta humilde comunidad de creyentes. El texto dice que la sabiduría de Dios es la que queda en evidencia. Ni siquiera lo puedo entender. Otra cosa por la cual debemos amar la iglesia es porque es un honor pertenecer a ella. Cuando Pablo comienza escribiendo en Efesios, al final del capítulo 1 dice, y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, debo reconocer de que si hay un versículo que me queda grande siempre que lo leo y que lo pienso, es este. Escucha, mira. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Foulkes, MacArthur, Calvino son a quienes citaré ahora. Es dada a la iglesia y para beneficio de la iglesia una cabeza que es también la cabeza sobre todas las cosas. La iglesia tiene autoridad y poder para sobrepujar toda oposición, porque su jefe y cabeza es el Señor de todo. No debemos olvidar que dentro de sus atributos está que Dios es autosuficiente y que Él realmente es la plenitud de todo. Pero el apóstol le da otro matiz a esta relación misteriosa entre Cristo y la iglesia. Como
diciendo que la iglesia de alguna forma es un complemento de Cristo. Y así como la cabeza requiere de un cuerpo para manifestar su gloria, la gloria de esa cabeza, también el Señor le ha placido manifestar su gloria por medio de la iglesia. Cristo en alguna manera que no comprendo se considera incompleto a no ser que no nos unamos a Él. Es como si que un padre dijera: mi casa está vacía si no veo a mis hijos en ella. Es como si un esposo dijera que parezco solo o la mitad de hombre que soy sin mi esposa si ella no está conmigo. O de la misma manera que Cristo no se considera pleno y perfecto si no nos atrae a sí mismo y no nos hace uno con Él. No se puede pensar en Él sin su esposa, ni como una vid sin pámpanos, ni como un pastor sin sus ovejas. Así también como cabeza hay ya su total expresión en su cuerpo, que es su iglesia. Y eso es un honor. Gracias. Porque debemos amarla. Porque Cristo la ama. Y se dio por ella. Si no quieres tomar nada de lo que he dicho anteriormente, está bien. Para mí eso es suficiente. Debemos amar la iglesia porque Cristo la ama y se dio por ella. Si el amor de Cristo por su iglesia es central, entonces no puede ser distinto para nosotros. Hermanos, todo cuanto Él ha hecho por nosotros ha sido movido por amor. Nos ha inundado de muestras amorosas. Nos ha inundado de cuidados, de preocupaciones, de interés o todos los adjetivos que quiera usted darle a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de corresponderle en demostración de gratitud. Y debemos de corresponderle no solo con amenes, debemos corresponderle con nuestra vida. Hermanos, no olvides Lucas 14, dice que aquel que lo va a seguir, aquel que lo va a reconocer como maestro e identificarse como su discípulo, ha de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y como la iglesia y Él son uno, entonces el amar al Señor es amar a la iglesia. Podríamos decir que hemos de tener un amor muy parecido a la iglesia que el amor que tenemos por Cristo, que decimos tener por Él. El seguidor de Cristo debe amar todo lo que Él ama, debe odiar todo lo que odia, debe ir por donde Él va y debe amar todas las cosas menos que a Él. De eso se trata la vida cristiana verdadera, por favor. Eso es, por favor, yo te lo ruego, piénsalo. ¿De qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana se trata de entregar nuestras vidas a Cristo. De eso se trata, es muy simple, puede sonar muy sencillo, no hay ningún misterio en ello. Hermanos, nuestra vida ha de estar dispuesta al servicio de Dios. Y una de las mejores maneras que eso se puede ejemplificar es en medio de la iglesia local, dando tu tiempo, tu servicio, tu vida. De esto se trata la vida cristiana, de un amor genuino por Cristo y que refleje este amor genuino por Cristo en cosas prácticas, como tu compromiso, como tu amor, como tu servicio a la iglesia. Le amamos a Él, que no vemos, cuando amamos a los suyos, que sí vemos. Hermanos, yo te pido, por favor, tenemos el deber de corresponder el amor que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál amor? Dirás, como Cristo amó a su iglesia. Bueno,
Quizás la respuesta más rápida y sencilla y concreta y que probablemente conoces, que podemos dar es que la máxima expresión de amor es dar la vida por otro. Humanamente hablando, cuando decimos yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi hijo, estamos demostrando que amamos tanto a ese querubín que no queremos que nada le suceda y que estamos dispuestos a dejar de vivir nosotros incluso con tal de que él siga vivo. Cristo amó tanto a su iglesia que descendió desde las alturas, desde la majestad, y dio su vida por ella. Siendo Dios se hizo hombre, siendo amo se hizo sirviente, y teniendo la vida en sí mismo decidió morir como un maldito en un madero para que fuese posible el perdón de pecados y la reconciliación. He ahí la máxima expresión de amor de Dios por nosotros. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice Efesios, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, Él ama tanto a su iglesia que ha hecho tantas cosas por ella. Iglesia, ¿le amas de la misma manera? Si Él estuvo dispuesto a hacer tantas cosas por ti, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por Él? Hermanos, por favor, se los ruego, el compromiso, la entrega no es exclusiva de los pastores o de los diáconos, es exclusiva de todo creyente. Todo creyente ha de corresponder al amor de su Señor de una manera digna de Dios. Por eso nuestro tiempo me perdí. ¿Qué estamos entonces dispuestos a hacer por Él si Él ha hecho tanto por nosotros? Lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo, hermanos, de verdad, lo mínimo que podemos hacer es estar comprometidos con Él, y eso se hace en un concreto compromiso con la iglesia, la cual es su cuerpo. Por eso nuestro tiempo, nuestra entrega, nuestro compromiso hacia Él son pequeñeces comparado con toda la bondad que ha tenido para con nosotros. Por favor, cree esta verdad. Hermanos, tu tiempo, tu vida, tus compromisos, tus cosas son pequeñeces en comparación con lo que Él ha hecho por nosotros. Esos son nuestros tesoros, que mi tiempo, que mis cositas, que mis 10 lucas. No son comparación, hermanos, no son comparables con todo lo que Él nos ha dado. Por eso estoy diciendo que nuestro compromiso para con Él, expresado en la iglesia local, es algo mínimo que podemos hacer para corresponder su amor. Por favor, te lo digo con mucho amor y con mucha vehemencia. Es lo mínimo, hermanos. Si tú eres creyente, lo mínimo que podemos demostrar es un compromiso para corresponder tantas cosas que Él nos ha dado. Sé que me puedes poner 100 millones de excusas. Es que vivo lejos. Es que aquí, que allá, que estoy cansado, que salgo aquí, que allá, que pa. ¿Da cuenta eso del gran amor que el Señor tiene para con nosotros? ¿Escatimó Él alguna cosa para salvarnos? De verdad que cuando digo que es lo mínimo no estoy exagerando, hermanos. Nuestra entrega y nuestro compromiso y nuestra vida es lo mínimo que podemos darle. Además, lo mezclo con Lucas 14 y acuérdese, no nos engañemos. El Señor no va a llamar discípulos a otros que no tengan ese pensamiento y estén dispuestos a dejar todo por Él y a servirlo a Él.
Nuestro tiempo, nuestra entrega y compromiso hacia Él son pequeñeces comparado con tanta bondad que ha tenido para con nosotros. Por eso lo mínimo que podemos hacer es darle toda nuestra vida a su servicio, y eso se ve de manera práctica en un amor real, palpable por su iglesia. ¿Se puede amar a Cristo y no necesitar ni amar la iglesia? ¿Se puede amar a Cristo y no estar comprometido con su iglesia? Hermanos, es muy difícil amar a Cristo sin amar lo que Él ama. Si alguno dice Primera de Juan, lo busco mejor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. No podemos amar a Dios si no expresamos este amor de una manera tangible aquí. La iglesia es el escenario perfecto para eso. Hermanos, por eso es que debemos valorar nuestra membresía local. Yo quiero que pienses que no es una opción para un creyente. Una iglesia, o sea, un creyente sin iglesia local es como un miembro separado del cuerpo. Estamos todos llamados a estar en el centro del círculo del cual les hablé al principio. Invertir tiempo, dones y recursos y perseverar en la unidad es parte del compromiso lógico, es parte de corresponder al gran amor que Dios nos ha dado. Y quizás puede ser una de las cosas que más podemos fallar, es que no vemos la iglesia como Cristo la ve. No solo con sus defectos reales, porque si hablamos de iglesia y hablamos de personas, estamos hablando de pecadores con defectos, incluyéndome. Y eso no significa que hemos de tener una actitud de desentendidos con el pecado. Eso no es así. Pero debemos mirar la iglesia con una perspectiva bíblica, recordando lo que vimos, meditando en los textos en que queda claro el lugar que la iglesia tiene en el corazón de Dios. Y debes entender que el compromiso con la iglesia no es una carga, sino es un privilegio y debe causar gozo. ¿Por qué estar comprometido con ella? Porque es allí donde nuestra vida en Cristo se prueba y vive de forma muy tangible. Y porque fuera de la iglesia local se corre el riesgo de un cristianismo individualista e ilusorio. Decir que pertenecemos a la iglesia universal, pero sin unirnos de verdad a un cuerpo visible en la tierra, es engañarnos a nosotros mismos. Y por último, lo que nosotros debemos entender y atesorar, y por favor, espero que algo de esta enseñanza quede, es que ser parte de la iglesia es un privilegio que no se puede describir. Ser parte del cuerpo de Cristo, ser templo del Espíritu de Dios, ser la familia de Dios, es un privilegio que no se puede describir. Pero ¿realmente lo vemos así? ¿O vemos que Pablo estaba exagerando en sus cartas? Hermanos, yo ruego al Señor que si hay un mal entendimiento de lo que la iglesia es, pueda irlo depurando a medida que vamos avanzando, para que nuestro compromiso con el Señor sea genuino, sea real, para que nuestro caminar dé cuenta del gran Dios que tenemos y que podamos demostrar con hechos concretos,
que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, este es el inicio de un gran llamado al compromiso con tu iglesia local. Debemos comprometernos con nuestra iglesia local. Es lo mínimo que podemos hacer. Oremos.